Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de razonamiento lógico numérico. En esta ocasión te traemos razonamiento basado en probabilidades. Esta es la primera parte de 2 videos donde abordaremos estos casos. Empecemos. En primer lugar, hay que destacar que las probabilidades o el cálculo de las mismas se refiere a calcular la posibilidad de que ocurra una situación determinada de entre todas las situaciones que pueden ocurrir en un determinado evento. Por ejemplo, al lanzar un dado. Al lanzar un dado, o como está en la imagen, 2 dados, pueden ocurrir 36 combinaciones, ya que cada uno de estos dados tiene 6 lados y cada uno de estos lados se puede combinar con cada uno de los 6 lados del otro lado. Por lo tanto, tenemos 6 por 6, 36 combinaciones. Así podríamos preguntarnos qué posibilidad hay de que caiga un 4 con un 5 al lanzar este par de dados. Entonces, como solamente hay una combinación posible en que el dado A tenga 4 y el dado B tenga 5, diremos que tenemos 1 sobre 36 posibilidades. Y bueno, tendríamos que analizar muchas más formas si consideramos que el 4 o el 5 caigan en cualquiera de los 2 dados. Eso de allí es básicamente las probabilidades. ¿Cómo se define entonces la probabilidad? De acuerdo a la regla de Laplace. Laplace es quien plantea el cálculo de probabilidad de la siguiente manera. La probabilidad de un suceso es el cociente entre los casos favorables y los casos posibles, llamando caso favorable al caso que estamos buscando que ocurra. Por ejemplo, hace un momento mencioné que quiero que el dado A salga con 4 y el dado B salga con 5, considerando que debe ser específicamente esa posibilidad, que el A tenga 4 y que el B tenga 5. ¿Cuál es el caso favorable? Pues el caso favorable será el que cumpla lo que estoy buscando, mientras que los casos posibles son las 36 formas diferentes en que puede ocurrir esta combinación. Entonces, la fórmula de Laplace sería casos favorables sobre casos posibles. Eso es lo que debemos tomar en cuenta, por favor, y presten mucha atención a esto, porque con base en esto es que se mide todo lo demás que viene a continuación. Pongamos, por ejemplo, esta situación. En un laberinto hay 50 personas, de las cuales 15 son niños. Y la pregunta es, ¿qué probabilidad tengo de que al recorrerlo encontrarme por azar con un niño? Vamos analizando. En primer lugar, yo tengo que analizar cuáles eran los casos posibles. 50 personas, es decir, hay 50 casos en los cuales me puedo encontrar con una persona. Pero yo estoy especificando que quiero ver la probabilidad de que esa persona sea un niño. Como solo hay 15 niños, entonces lo analizaríamos así. Como Laplace dice que es el cociente, entonces en la parte inferior va el número de posibilidades que hay, que en este caso son 50 porque existen 50 personas, mientras que el numerador corresponde a 15 en este caso porque los casos favorables son los niños que estoy buscando. De esta manera yo puedo expresar que la probabilidad de encontrarme a un niño al recorrer este laberinto que tiene 50 personas es de 15 entre 50 o 15 sobre 50. Es importante destacar que los resultados de estos problemas que involucran razonamiento con probabilidades pueden ser mostrados de diferentes maneras. La primera variación puede ser haciendo una simplificación, por ejemplo, sacándole la quinta 5, la quinta 50 y tendríamos 3 décimos. Es decir, la probabilidad de encontrarme a un niño en un laberinto de 50 personas donde solo hay 15 niños puede ser también de 3 décimos o de 3 entre 10. También lo podemos dividir y puedo decir que la probabilidad es del 0.3. Y una vez que está dividido también puedo expresar la probabilidad en porcentajes, y esto es muy importante porque suele ser una de las maneras más comunes de expresar. Así que yo diré que hay el 30% de probabilidades de encontrarme a un niño en un laberinto de 50 personas donde 15 sean niños. Una vez visto esto, vamos a ver algunos ejemplos para ir adiestrándonos con respecto a esto. Tenemos el ejemplo más clásico y más básico de todos, el lanzar una moneda. Si lanzamos una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara en lugar de sello? Entonces hacemos el análisis. ¿Cuáles
Pongo el cociente. ¿Cuáles son los casos posibles? Pues la moneda tiene solo dos caras, así que hay dos casos posibles. ¿Cuál es el caso favorable? El que yo estoy buscando es que salga cara. Solo hay una cara en una moneda, por lo tanto es un medio. Y asimismo podemos repasar cómo se lo expresa. Un medio puede ser expresado como el 0.5 de probabilidad. Nótese que no estoy diciendo por ciento, digo solo 0.5. Para poder expresarlo en porcentaje, yo tengo que multiplicar por 100 este valor o, lo que es lo mismo, correrle 2 posiciones la coma. Así que 0.5 equivale al 50%. Es importante recordar que estos tres valores son equivalentes y que en un ejercicio de razonamiento lógico les pueden colocar cualquiera de los tres valores y va a ser correcto, como 50%, como 0.5 o como un medio. Además, recuerden lo que acabo de decir. El 50%, el símbolo de porcentajes, indica que este valor estaría dividido para 100, es decir, corrido 2 veces la coma. Para quitarle el signo de porcentajes, yo tendría que dividirlo para 100. Y para ponerle el signo de porcentajes, yo tengo que multiplicarlo por 100. Eso es algo que también tiene que quedar muy claro. Revisemos otro ejemplo un poquito más complejo con una cierta variación. Veamos este caso. Tenemos que en una fiesta hay 5 helados de fresa, 8 de chocolate y 7 de vainilla. Notemos en primer lugar que ya no me están diciendo un valor simplemente como hemos visto en el dado, que tiene un valor por cada lado, o en la moneda. En este caso tenemos ya 5 helados de fresa, 8 de chocolate y 7 de vainilla. No son iguales los lados, ni las proporciones o las cantidades, nada. Así que están dados ciertos valores. Entonces vamos a ver qué se hace en este caso. Me pregunta, si nos dan uno al azar, tiene que ser al azar, porque si nos permiten escoger, ya entra en juego nuestra propia voluntad y no tendría sentido el que se haga un cálculo de probabilidad. Si nos dejan coger al azar, ¿qué posibilidad hay de que sea el helado de fresa? Entonces recurrimos a la fórmula de Laplace. Hacemos el cociente y en la parte de abajo tiene que ser todos los casos posibles. En este caso yo debo considerar que los casos posibles no son 3. No son fresa, chocolate y vainilla. No, porque esta vez nos están poniendo vasitos individuales o helados individuales. En realidad en la fiesta hay la suma de todos los helados. Existen 5 más 8 más 7 helados. Es decir, hay un total de 20 helados. Ahora bien, de esos 20 helados me está pidiendo cuáles son de fresa. Entonces yo tengo que ver la posibilidad de los helados de fresa, que es 5. 5 son helados de fresa. De los 20 helados que hay, 5 son de fresa. Por lo tanto, mi posibilidad de que me den al azar un helado de fresa será 5 sobre 20. Si hago la simplificación, tendré que es de 1/4. Y si yo domino lo que es los porcentajes, sabré que un cuarto es el 25%, es decir, 0,25 o lo que es lo mismo, el 25%. A partir de este punto, yo les invito a que hagan variaciones de cálculos. Por ejemplo, aquí he sacado cuál es la posibilidad del helado de fresa. ¿Qué tal si sacamos la posibilidad del helado de chocolate o la posibilidad del helado de vainilla? Entonces eso corre por su cuenta. Les recomiendo que para que practiquen lo hagan. Yo voy a ponerle otro caso un poquito, que varía un poquito dentro del razonamiento. Y la pregunta sería, ¿qué posibilidad hay de que sea de fresa o vainilla? Ojo, hay que fijarse muy bien en estos conectores. Por ejemplo, aquí me pone la palabra o. Significa que puede ser de fresa o de vainilla indistintamente. En este caso, ¿qué debo hacer? Para calcular, es decir, yo me estoy preguntando no solo si es de fresa o solo si es vainilla. Yo digo cualquiera de los dos. Quiero saber cuál es la posibilidad de que me salga cualquiera de los dos. Entonces, vuelvo a hacer el cociente. Las posibilidades totales siguen siendo la misma, pero los casos favorables esta vez se van a unir sumándose los de fresa y los de vainilla. Tengo 5 de fresa, 7 de vainilla, por lo tanto tengo 12 sobre 20 posibilidades de que me toque uno de fresa o vainilla. Simplificando, tengo 3/5 de probabilidades. En este momento, pues también vale la pena volver a recalcar que si yo sé cuánto equivale un quinto en porcentaje, por ejemplo, un quinto en porcentaje es el 20%.
Así que sin necesidad de calculadora ni otro cálculo más complejo o escribirlo, yo puedo saber que si 1/5 es el 20%, 3/5 es el triple, así que será el 60% o el 0.6 de probabilidad o el 60%. Así sabré que su probabilidad es de 3 entre 5 o 3 de 5, el 0.6 o 60%. Veamos un ejemplo esta vez con un dado. No le presten atención a la imagen que tiene dos dados, el ejemplo es solo con un dado. Si lanzamos un dado, ¿qué probabilidad hay de obtener un 3? Analicemos. Otra vez, fórmula de Laplace. El dado, ¿cuántas posibilidades tiene un solo dado? Tiene 6 caras. Tomen en cuenta que aunque me dicen el número 3, aquí el 3 no está funcionando como número, sino como un símbolo del dado. Eso suele causar mucha confusión en ciertas personas que no prestan atención al detalle. Y es que el número 3 no está funcionando como 3 cantidad, por lo tanto yo no voy a decir 3 de 6. No, sería un error grandísimo. 3 es solo un símbolo en este caso y solamente hay un 3, lo vemos aquí. Se refiere a este símbolo 3, no a la cantidad 3. Así que solo hay un 3 aquí. Por lo tanto, yo tengo un sexto de posibilidad de que me salga el número 3. Lo cual sería 1,166 y los 3 puntos indican que son decimales periódicos, o sea, hasta el infinito. Yo voy a tomar solo estos dos y si lo convierto a porcentaje puedo decir el 16%, el 16.6%. Depende del grado de precisión que quieran ustedes colocar. Vamos a hacer otra variedad con lo que son los dados y vamos a preguntarnos ¿qué posibilidad hay de obtener un número impar? Entonces yo debo razonar ¿cuántos números impares hay en un dado? Están el 1, están el 3, están el 5 precisamente. Entonces son 6 posibilidades de las cuales 3 son impares. Así que la probabilidad de obtener un número impar sería de 3 sobre 6. Es decir, un medio, lo cual se expresa como 0.5 o el 50%. Para finalizar, analicemos otra pregunta con respecto a lanzar un dado. Si yo me pregunto ¿qué posibilidad hay de obtener un número mayor a 2? Yo debo decir ¿cuántos números 2 existen aquí? Pues hay 1. ¿Y cuántos números mayores a 2? Pues son el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Hay que tener en cuenta muchísimo cómo se lo dice específicamente. Fíjense que si dijeran qué posibilidad hay de obtener un número a partir del 2, se debe incluir el 2 en la cuenta. Pero como dicen un número mayor de 2, entonces contamos a partir del 3. Es muy importante tomar en cuenta exactamente qué palabras se están utilizando en el problema de razonamiento. Como dicen mayor a 2, entonces el 2 no lo tomo en cuenta y calculo el 3, 4, 5, 6. Así obtendré que las posibilidades de obtener un número mayor a 2 al lanzar un dado son de 4 sobre 6. Si simplificamos, sería de 2/3. Esto de aquí expresado pues no es en fraccionario, en decimales sería 0,66, un número periódico nuevamente, es decir, 6 hasta el infinito, que podríamos expresarlo como 66.6%. Como ustedes habrán visto, el cálculo en sí de probabilidades no tiene ningún otro misterio más que poner los casos favorables sobre los casos posibles. A partir de eso podemos hacer muchas variaciones que ya dependen exclusivamente del razonamiento. Muchas gracias.